Ave María Purísima. Continuando con la cápsula de ayer, vamos a ver que las monjas de la Concepción sufrieron en 1861 la exclaustración decretada por las leyes de reforma. Es posible pensar que Sor María Antonia del Corazón de Jesús, cuyo retrato que se tiene presente, ha sido de las últimas monjas que pertenecieron a este monasterio concepcionista, el más antiguo y prestigioso de la ciudad, ya que se encuentra profesando en 1809 a la edad de 19 años. Su retrato llama especialmente la atención en el escudo que ostenta sobre su pecho mismo, que como ya mencionamos forma parte del hábito concepcionista. Este, señaló doña Beatriz de Silva, se debía traer para que sepan las profesas de esta santa religión que hay que tener a la Madre de Dios y Reina de los Ángeles impresa en el corazón y traerla siempre delante de los ojos como dechado y forma de vida y gloria. Los escudos de monjas son objetos de devoción, escudos en el sentido literal, ya que protegen a las monjas del pecado, en tanto que evocan la presencia de personajes sagrados cerca de su pecho, en la zona dispensadora de vida y receptora de emociones. En la Nueva España, las monjas concepcionistas fueron las únicas monjas que utilizaron estos escudos, que se sujetaban al hábito por medio de argollas, presillas y cordones. Orgullo comunitario. Estos objetos funcionaban como signos exteriores que distinguían a las monjas concepcionistas del resto de las órdenes femeninas, y al mismo tiempo lo hacían con imágenes devocionales, ya que ostentaban la figura objeto de su veneración a la que se debía en servidumbre. La vida cotidiana de las monjas concepcionistas incluía la práctica devocional del rezo de ejaculatorias u oraciones breves y fervorosas. Fíjense que antes de continuar quiero mencionarles que, como se dice aquí, en México los escudos, porque usábamos unos escudos así grandototes, como yo creo que han visto los cuadros de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella no fue concepcionista, deseó ser concepcionista, pero no tuvo el dote suficiente para hacerlo y se hizo jerónima. Recuerden que las concepcionistas dieron vida a las jerónimas y por tanto ellas también usaban su escudo como nosotras, nada más, y el hábito igual que nosotras, pero su manto era color como un color vino, desgraciadamente ellas se extinguieron. Pero unas hermanas de España hace unos años le habíamos mandado unas fotos cuando yo estaba en el monasterio de Coahuila. Le mandamos una foto a las hermanas donde estábamos todas las monjitas con nuestro medallón, como de este tamaño porque no era muy grande, y con los 20 misterios colgando. Y les llamó mucho la atención y dijeron, oigan, ¿por qué ustedes usan un medallón tan grande? Acá en España usamos una medalla muy pequeña. Y les comentamos que desde los tiempos antiguos donde nuestras monjitas concepcionistas en México estaban, el medallón que se ponía, las coronas de oro y de flores que se ponían también en las profesiones, el adorno de la vela que llevaban cuando iban a profesar con sus flores, con sus imágenes que ponían, porque algunas ponían una sirena, el Sagrado Corazón, el corderito que representa a nuestro Señor Jesucristo, etcétera, era según la creatividad de la monja. Que hizo la combinación entre españoles y mexicanas cuando fue lo de ¿cómo se llama? Cuando pues los reyes mandaron a Hernán Cortés e invadió nuestro país, la mezcla que hubo en la comida, en los matrimonios, en la forma de vivir, de vestir, bueno, también afectó bueno, no afectó, pero para que me entiendan, ¿verdad? También tuvo mucho que ver también en la vida monacal, ¿verdad? Entonces, por eso, como mencionaba aquí, solamente en México se va a ver estos escudos exagerados que dicen las madres de España, los adornos y todo en las profesiones que son de una manera más suntuosa, más llamativa que en monasterios de Europa, ¿verdad? Pero es por esto, por la originalidad. Además sabemos que los mexicanos somos muy, nos gusta mucho
usar cosas muy llamativas, muchas flores, y en países como Estados Unidos, Europa son como más sencillos, cosas muy chiquitas, no tantas cosas. A veces acá dicen que las quinceañeras, ¿no? Hasta nada más falta ponerse el molcajete porque ya se adornaron exageradamente de cosas, pero depende mucho también de la cultura, ¿verdad? Bueno, pasando ya a esta explicación, seguimos. La vida cotidiana de las monjas concepcionistas incluía la práctica devocional del rezo de ejaculatorias y oraciones breves y fervorosas. En la singular oración que se produce en este apartado se invoca a la Purísima Concepción, a la que se considera dispensadora de favores y a la que se ofrecen los rezos pertinentes, como a la que se considera parte del propio acto devocional. Cual si se tratara de una composición emblemática, la oración impresa toma como inscripción una frase sacada del capítulo 15 del libro de Judith. Porque has amado la castidad, serás eternamente bendita. La figura de capital importancia, a más de describir visualmente el precepto moral que se desea transmitir, sirve de memoria artificiosa. Oh Virgen de la más pura de las vírgenes, yo te suplico por tu inmaculada concepción que me asistas misericordiosamente para que no padezca cosa alguna contra la pureza, flor de la castidad. María, Madre de Dios, intercede por mí. Por su singular virginidad, oh Purísima Virgen Madre, limpia mi corazón y mi cuerpo de toda inmundicia carnal. En el nombre de Dios Padre, y de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a dar continuación a la Archicofradía de la Limpia Concepción de María. Las archicofradías eran asociaciones de fieles compuestas sobre todo por seglares canónicamente instituidos con sus propias reglas, cuyo propósito era promover la vida cristiana, los actos devocionales y las obras de asistencia caritativa y social. Estas instituciones aglutinaban a los fieles como verdaderos hermanos de devoción que compartían la veneración hacia alguna imagen sagrada en particular, denominada Santo Patrono. Pertenecer a una cofradía significaba pactar y comprometerse a determinados actos de hermandad, entre los que se encontraban brindar asistencia material y espiritual a los miembros, principalmente a la hora de la muerte. Las cofradías se establecieron en la Nueva España como parte del conjunto de instituciones peninsulares que se implantaron con la colonización y cristianización de los territorios americanos. Sin organización se dio la forma bidireccional, ya que hubo cofradías que se establecieron en las parroquias o iglesias. Y también hubo templos que se erigieron en función de las cofradías. Los primeros indicios en España de una nueva hermandad dedicada a la Inmaculada Concepción se remonta a los tiempos del rey Juan I de Aragón. Más tarde, los reyes católicos crearon la Cofradía de la Concepción de un convento franciscano. Es sin embargo el cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros quien ostenta propiamente el título de fundador, no por haber sido el primero, sino por haber puesto en orden sus estatutos, constituciones y reglas. El emperador Carlos V quiso pertenecer a dicha cofradía y la propagó por todos los reinos católicos, exhortando a los fieles a favorecer la devoción a María Inmaculada. La Nueva España no tuvo exenta de tan particular devoción y fundó hermandades inmaculistas en todos sus territorios. El Archivo General de la Nación de México conserva entre sus documentos el sumario de indulgencias de la Archicofradía de la Inmaculada Concepción, con sede en el Monasterio de la Merced. La diferencia entre el patente y el sumario de indulgencias radica en que la primera algunas veces otorgaba indulgencias y otra era únicamente el documento de obligaciones y prestaciones entre el cofrade y su cofradía, mientras que la segunda era la suma o resumen de las gracias espirituales que se recibían de los sumos pontífices y de los prelados
para que sus miembros participaran de ellas. Ambas debían tener espacios en blanco para anotar el nombre del cofrade, su fecha de ingreso en la cofradía y la certificación de su defunción emitido por un párroco como un auténtico contrato oficial. La portada del sumario de indulgencias aquí reproducido sugiere toda la información necesaria de la institución. En ella se lee el nombre de la cofradía y el del convento donde se encontraba su sede y aclara sus agregaciones a otras con las que compartía privilegios. La devoción de los cofrades se manifestaba, entre otras maneras, venerando a la imagen titular de su templo sede. Esta misma imagen se reproducía lo más fielmente posible en las patentes y sumarios, y era importante para el cofrade llevarla consigo, entre otras razones, porque le funcionaba como una fuente espiritual de poder. Ahora vamos a hablar sobre la medalla milagrosa que también tiene a la Inmaculada Concepción. En el imaginario religioso se asimilaba que las copias podían efectuar milagros como el original representado en ella. Ejemplo claro de los efectos prodigiosos atribuidos a las imágenes devocionales es la propia historia de la famosa medalla milagrosa. A pesar de su origen, esta fue dada a conocerse en Roma por el cardenal Lambrusini, quien fuera secretario de Estado del Papa Gregorio XVI y principal rival de Pío IX en el cónclave de 1846, con objeto de tributar a María un nuevo obsequio por medio de la misma, que con tanta piedad y devoción había sido recibida en Francia, en muchas partes de Europa y en muchísimas del Oriente. La noticia histórica cuenta que a finales de 1830, una joven novicia perteneciente a las Hermanas de la Caridad, estando en fervorosa oración, vio un cuadro que representaba la Inmaculada Concepción con los pies y brazos extendidos. Alrededor del cuadro, con caracteres de oro, se leía: «Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti». Después de eso, la misma voz que había escuchado antes le dijo: «Es necesario acuñar una medalla y las personas que la porten y digan con devoción la indicada corta jaculatoria gozarán de una protección del todo especial, de la Madre de Dios». A la mañana siguiente la novicia fue a relatar la visión que tuvo a su confesor, quien la consideró un simple efecto de su imaginación y envió a la joven de regreso a sus actividades. 6 o 7 veces más tarde se repitió la visión y la novicia reiteró al confesor el acontecimiento. Tiempo después, en la misma visión, la voz agregó que la Santísima Virgen no estaba contenta en que se tardase tanto en la acuñación de la medalla. Esta vez intervino el arzobispo, quien dijo que no encontraba inconveniente alguno para dicha acuñación, pues nada tenía de contrario a la fe de la Iglesia, que podía contribuir a la devoción mariana y que él deseaba tener una de las primeras. En el instante que salió a la luz la medalla milagrosa fue buscada con particular efecto y devoción y pronto se difundió en París y en todas las provincias de Francia, en la Siberia, en Piamonte, en España, en Bélgica, en Inglaterra, en el Levante y finalmente en la China. Se concedieron indulgencias a todo aquel que devotamente mirara, venerara, besara o trajese consigo cualquier imagen o medalla de la Inmaculada Concepción, además de 5 años y 5 cuarentenas de perdón. Las imágenes de María pronto colonizaron lo cotidiano. Muchas de ellas llegaron a mezclar lo comercial con lo religioso, sobreponiéndose los objetos decorativos y las artes suntuarias en la Nueva España. La Inquisición se preocupó por el uso que se le daba a las imágenes religiosas, ya que éstas debían mover a la piedad y a la devoción, estar colocados en lugares apropiados, rodeadas de una religiosa decencia y dedicadas al fin sagrado a que están destinadas. Todo uso profano se prohibió, en particular el adorno de vajillas, tabaqueras, abanicos, botones de camisa, coronas de reloj, sellos y dijes, entre otros.
Estas obras, por lo general, tienen una gran belleza y un valor ornamental y decorativo aparte del propiamente utilitario. La devoción inmaculista también quedó plasmada en objetos de uso litúrgico por demás importantes y significativos. Basta mencionar como ejemplo la impactante custodia en plata sobredorada en la que destacan por su representación al propio culto eucarístico, mismo que compartía privilegios con el culto de la Inmaculada Concepción que profesaba la corona española. Durante el periodo virreinal, la relación entre los fieles y el arquetipo celeste representado en las imágenes fue personal y trascendente. En estas líneas se pueden ver solo una pequeña parte de las múltiples intencionalidades que guardan las imágenes sagradas producidas en la Nueva España, y queda aún mucho por indagarles. Su fortaleza radica en la propia devoción exaltada y a cuyo original celeste evocan. Así lo manifestó el beato Amadeo de Portugal en uno de sus raptos, al asegurar que la misma Virgen María había dejado un mensaje de consuelo a los hombres. Hijos queridos, sabed que por gracia de mi Señor Jesucristo estaré con vosotros corporalmente hasta el fin del mundo. Entonces conoceréis que estoy en las imágenes pintadas o de bulto presente. Entonces de cierto, cuando por ellas obre maravillas. Entendamos, pues, que en las obras que hemos revisado, el prototipo de la Inmaculada, creada ab eterno, se encuentra en sus imágenes y en los lienzos, solo sus pinturas. Dichas obras son al mismo tiempo la presencia de lo divino y la réplica perfecta de la divinidad. Como podemos ver, esa devoción a María Inmaculada creció tanto, en una exageración, que como mencionan aquí, hasta en vajillas la pintaban, en tabaqueras, y bueno, la misma iglesia fue diciendo, en esto no vamos a dejar que pongan la imagen de María, porque pues no va, ¿verdad? No le dan el sentido religioso, solamente en medallas, en la portada de los libros devocionales, en un ornamento, etcétera, ¿verdad? Se va a ir viendo qué sí queda, qué no queda, ¿verdad? Y pues la misma gente va teniendo su vida, pero va dejando que la vaya envolviendo la presencia de la misma María, ¿verdad? Como su protectora, su confidente, su amiga, quien intercede por ellos. Y yo te invito a que también tengas esta forma de vida también tú, que en todo momento compartas con nuestra Madre del Cielo todo. Cuéntale tus aflicciones, dile que te dé un consejo. Si eres madre de familia, dile, ayúdame a vivir como tú, como madre, como esposa, como compañera, ¿verdad? Como vecina, como tú lo viviste, madre querida. Ayúdame a vivir en la pureza, a no caer en el pecado, acércame a Jesús. Cómo tú lavabas los trastes, cómo tú tendrías de limpia tu casa, cómo hablas tú con las personas. Enséñame a mí a hablar con las personas para que no sea yo tosca o grosera. Involucrar a María, traer su imagen con piedad, que no traigamos de moda, nada más porque ahorita están usando los rosarios plateados con la Virgen, me compro un rosario, pero no rezo el rosario, pero cuando veo la imagen no la beso, no me encomiendo a ella, pues que es como si trajeras un collar simplemente y punto, ¿verdad? Entonces, no te pierdas en la moda, sino ve la parte espiritual también, de que sin Dios no podemos hacer nada, y sin nuestra Madre del Cielo, ¿verdad?, que nos hace llegar a Jesús, conocer a nuestro Señor, acercarnos a Él, pues perdemos mucho el tiempo, ¿verdad? Bueno, encomendémonos a María en todo momento, que nos ayude a acercarnos a Dios, y nos vemos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga.